Estamos en comunicación con Santiago Levin, que es el responsable y referente de AEPSA. A quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo está, Santiago? Bien, buenos días. Sería APSA, APSA. la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que queríamos ver, que algo habíamos hablado en el tema del día de ayer, es que hay una modificación en lo que tiene que ver con la ley de lo que tiene que ver con los lugares de internación para pacientes mentales, por así decirlo. Sí, no es que hay una modificación, sino que hay una ley que fue sancionada en el año 2010. Sí. Y en esa ley se prevé, de una manera un poco arbitraria, que los hospitales de especialidad, los hospitales monovalentes, van a ser cerrados el año que viene, en el 2020. En su momento esto despertó bastante preocupación y ahora, como estamos a pocos meses del año 2020... Beto Bucecchi te habla. Cuando decís hospitales monovalentes, ¿a qué te referís? A los hospitales antes llamados neuropsiquiátricos. Ajá. Y nosotros los llamamos hospitales de especialidad. Son los lugares de alta complejidad en psiquiatría y salud mental en donde se atienden los casos más severos y en algunos momentos de evolución de los trastornos mentales que requieren cuidados máximos. ¿Estamos hablando de hospitales que están en la órbita del Ministerio de la Nación o de la provincia de Buenos Aires? Hay los hospitales en general de los que hablamos están en la órbita de las provincias y las ciudades. Sí. Hay algunos pocos que han quedado en la órbita del ex Ministerio de Salud de la Nación, ahora Secretaría de Salud. No, te pregunto muy especialmente porque acá en Olavarría, muy cerca de Olavarría, en una localidad, tenemos un hospital que creo que depende de la provincia, que es el Hospital de Hinojo. Digo, a ver, ¿cuál es el motivo por el cual se cerrarían estos centros de salud? A ver, déjame contextualizarte un poco desde dónde te estoy hablando. Yo soy el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que es una asociación médica como la Sociedad de Pediatría, la de Cardiología, etcétera. Correcto. Nosotros, desde la asociación, que es una asociación nacional, federal, vemos con mucha preocupación el anuncio de cierre de estos hospitales, porque estos hospitales cumplen todos, el de Hinojo, los de Buenos Aires, los de la provincia de Buenos Aires, en cualquier parte del país, cumplen una función esencial dentro de nuestro alicaído sistema de salud nacional. Sí. Si se cierran estos hospitales y no se ofrece ninguna otra alternativa, un montón de gente va a quedar desamparada y sin tratamiento. Ahora, en el año 2010, cuando se redactó esta ley, en la propia ley se preveía que se iba a invertir en una red de salud mental de un montón de facilidades intermedias, de efectores intermedios, hospitales de día, casas de convivencia, emprendimientos sociales para cooperativas de trabajo para pacientes, y esto nunca se hizo. Entonces, el cierre de cualquier hospital de especialidad en salud mental, lo único que constituiría en este contexto es un desmantelamiento. Es un abandono. Aparte un abandono. Es un abandono y es un desmantelamiento, y en lugar de ser una desmanicomialización, como se pretende desde algunos sectores... Palabrita difícil, ¿no? Sería una remanicomialización, porque sería dejar gente en la calle abandonada tal como vos decís. Pero ¿eso se puede hacer? ¿No se puede presentar un recurso de habeas corpus? Nosotros pensamos que no va a ser posible el cierre, no va a ser posible, porque no se ha invertido en toda esta red intermedia, pero aunque se hubiese invertido, siempre el hospital de especialidad tiene un rol en el sistema sanitario, en un sistema ideal, aunque contáramos con todos los recursos, estamos muy lejos de ello. El hospital de especialidad siempre va a tener un rol en la atención de los casos que necesitan la alta complejidad de psiquiatría y salud mental y la atención del equipo interdisciplinario de manera permanente por el tiempo agudo. La verdad que, digamos, si no está la solución para el reemplazo de este tipo de hospitales o de centros de salud, me parece que es una medida que bajo ningún punto de vista puede tomarse. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y si me permitís, me gustaría ampliarlo un poco más, porque no estamos hablando solamente... Para eso te llamamos. Gracias. No estamos hablando únicamente de la crisis del sistema de salud en salud mental, sino del sistema de salud en general. Sí. En un sistema de salud coherente,
el hospital, cualquiera sea su grado de complejidad, presta un servicio que responde a una determinada parte de la necesidad y de la demanda, pero hay un montón de otras situaciones que se necesitan también, que se van aproximando cada vez más al domicilio de las personas. No todos los problemas de salud deberían atenderse en un hospital de alta complejidad. Entonces, se necesita una inversión. Primero se necesita un plan de salud. Ese plan de salud tiene que venir con una financiación. Si no tiene una financiación, si no hay una partida presupuestaria, eso queda como letra muerta, como el artículo 14 bis de nuestra Constitución. Entonces, en la Ley de Salud Mental de 2010 se preveía una fuerte inversión en salud que nunca se produjo. Quedan los hospitales de especialidad a veces como únicos efectores para atender a la población más necesitada, que es la que se atiende en ellos, la que no tiene prepaga y no tiene obra social. En los profesionales que trabajan en los hospitales de especialidad hacen un trabajo diario de enorme importancia y de enorme entrega, también con sueldos muy magros, que van detrás de la inflación, y en este momento encima con el estrés del anuncio de este cierre que todos pensamos que no se va a poder llevar a cabo. Vos sabés que precisamente me llama la atención esta charla que estamos teniendo y que, se interesó en el tema Ezequiel, que es nuestro productor periodístico. Sí. Yo digo, bueno, viste que ya de por sí el paciente psiquiátrico es un paciente donde la familia a veces tiene la tendencia al abandono. Lo único que faltaría ahora es que el Estado también tenga la misma tendencia. Sí, bueno, nosotros luchamos desde nuestra asociación y junto con muchas asociaciones de familiares en contra de lo que llamamos el estigma del paciente con trastornos psiquiátricos. Esto forma parte de la cultura y para revertir eso se necesitan muchos años de cambios en lo que decimos en la radio, lo que escribimos en los diarios y lo que enseñamos en los colegios en relación a qué significa una persona que está sufriendo un trastorno mental. Vos tenés un número de cuántos internos con problemas psiquiátricos hay. ¿Vos trabajás en la provincia o en la nación? No, yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Tenés algún valor, algún número de cuántos enfermos psiquiátricos hay en todo el país, en la República Argentina? No. Nosotros, esto es una excelente pregunta tuya. No existe un número confiable. Esto es producto también de la falta de inversión y de la falta de planificación en salud que hay en nuestro país desde hace mucho tiempo. Para hacer un plan de salud general y de salud mental y para poder dirigir la inversión de manera racional, respondiendo a las necesidades reales, lo primero que hay que tener son números, es lo que nosotros llamamos epidemiología, es decir, una estadística de dónde está la gente, qué le pasa, para poder ir a resolver esas necesidades. De lo contrario estaríamos trabajando en el aire. El porcentaje de trastornos mentales severos en una población general es relativamente bajo, pero si salimos de los trastornos severos y vamos a los trastornos más cotidianos, en los que también entiende la psiquiatría, ese porcentaje aumenta muchísimo. Por ejemplo, ¿de qué estás hablando? ¿De ansiedad, de pánico? Exactamente, los trastornos de ansiedad, los trastornos del ánimo, etcétera. El consumo de sustancias, el consumo problemático de sustancias, por ejemplo, a la cabeza de esto último, en la adolescencia, el consumo problemático de alcohol. La relación del alcohol con los accidentes de tránsito, el suicidio, digamos. Cuando hablamos de trastornos mentales y de problemas de salud mental, estamos abarcando un área muy grande. Cuando hablamos de trastornos severos que requieren una internación en un hospital de alta complejidad, estamos hablando de un porcentaje más chico, pero que es de todos modos indispensable atenderlo. Si yo te preguntara ahora si la situación económica actual influye en la vida de los pacientes, seguramente la respuesta va a ser sí. La pregunta me parece que es un poco más compleja y es saber de qué manera viene aumentando en los últimos 10 años, por no tomar un determinado periodo político, para tomar un contexto en general, de qué manera viene aumentando, para bien o para mal, la salud mental de los argentinos.
También es una buena pregunta, y ahí tendríamos que distinguir dos universos distintos. Uno es el de los trastornos mentales, y otro es el del padecimiento mental. Esta última categoría ya no sería una categoría técnica en la que atienden los médicos y los psicólogos, sino que sería el resultado de las vicisitudes que vive una determinada sociedad. Estás hablando de angustia ahí. Por ejemplo, de angustia, del efecto subjetivo y físico de la injusticia social, del desempleo, del desamparo, de la situación de calle, del prejuicio contra, por ejemplo, las personas trans en las guardias, del prejuicio que hubo en una época contra los portadores de HIV. Digamos, no es muy fácil vivir en este mundo si uno no encaja exactamente con el modelo que está previsto desde la normalidad, entre comillas. Exactamente. No es tan fácil vivir en este mundo así. Hay estudios, por ejemplo, que se hicieron durante la gran crisis económica de 2001-2002, en la ciudad de Buenos Aires, demuestran que correlacionado con la enorme crisis, con el desempleo agudo y con el sufrimiento social, hubo un aumento muy, muy marcado de los casos de infarto agudo de miocardio en los hospitales públicos. Entonces sí, hay una correlación entre sufrimiento social y padecimiento psíquico y mental. Claro que la hay. Pero aún en la sociedad más justa y moderna imaginable en el planeta, existirían igual trastornos mentales que requerirían atención. Sí, a veces el tedio, el ocio, la falta de incentivos también provoca este tipo de situaciones, ¿no? De otra manera, pareciera más elegante, pero bueno, también lo provoca. Sí, bueno, digamos, estamos muy cerquita de llegar a una vieja discusión en nuestro terreno, que es la discusión de cuánto de trastorno mental tiene que ver con lo genético, con lo biológico, y cuánto tiene que ver con lo psicológico y lo social. Y seguramente mucho de cada cosa. Bueno, ¿cómo crees que va a terminar este espada de Damocles o este anuncio de que se podrían cerrar los centros de salud monovalentes, como dijiste? Es muy difícil hacer un pronóstico, porque aparte estamos en un año electoral, estamos en un año complicado también para el país, y esto debería, según lo que dice la ley, aplicarse a partir del año que viene. Mi opinión es que, y aparte hay, digamos, distintas realidades en los distintos rincones del país, que es un país con particularidades que hay que tener en cuenta en cada región y en cada provincia. En general, yo creo que no va a ser posible cerrar los hospitales especializados en salud mental, porque los hospitales cumplen un rol fundamental en el magro sistema de salud de nuestro país. Sí. Estos hospitales no solamente atienden, en la ciudad de Buenos Aires no solamente atienden los casos más graves que necesitan internación y alta complejidad, sino que atienden miles de pacientes ambulatorios por mes. Entonces, a falta de otros recursos, muchas personas van al hospital especializado en salud mental a atender estas otras situaciones que no son las más graves, pero que son muy importantes para cada persona. En muchos casos reciben también en la mano la medicación. Por lo tanto, se constituyen en un efector necesario e indispensable en este momento en el sistema. Del total, a ver, si tuviéramos una tabla, ¿no?, para decir de todas las enfermedades mentales severas, ¿cuántas necesitan o qué porcentaje de los enfermos mentales necesita estar internado? El porcentaje es bajo. El porcentaje es bajo, pero la situación es crítica, porque en algunos momentos de la evolución de algunos trastornos mentales severos, la persona necesita estar bajo el cuidado de un equipo interdisciplinario altamente capacitado y en un entorno preparado para cuidarlo. De lo contrario, correría probablemente riesgos de los cuales el sistema trata de cubrirlo. Cuando hablas de este tema, ¿estás hablando también de adicciones? ¿Englobás adicciones ahí? Sí, las adicciones forman parte de lo que estamos hablando. La adicción es una subespecialidad, es un trabajo distinto. En general hay dispositivos especializados para atender adicciones, y hay dentro del campo de la salud mental una discusión muy grande en relación a cómo debería
atenderse las situaciones más agudas de un adicto. De todas maneras, si hablamos de salud pública, lo más importante con el tema de adicciones es la prevención. Vos sabés que el otro día, yo no sé si vos estás al tanto de esto porque no es tu especialidad, tuve la oportunidad de charlar con un médico conocido, y me comentaba, cuestión que no sé si es cierta, pero bueno, a veces conversando con alguna persona como vos que está dentro del sistema de salud, tal vez, no, repito, no es tu especialidad, pero tal vez la conocés. Cuando hay alguna trombo cerebral, bueno, o cardíaca, se puede hacer hemodinamia, y también hay un medicamento, me contaba este médico, que no sé, no sé cuánto, tiene un nombre muy cortito, son 3 letras, que rompe la trombo, y me contaban que los hospitales de la provincia de Buenos Aires no la compran o no la tienen porque no tienen presupuesto. ¿Vos estás al tanto de eso? Específicamente del tratamiento de la trombosis, no, pero sí estoy al tanto de la falta de inversión en el sistema de salud. Por eso, mira, el año pasado, yo tomo este ejemplo porque me parece paradigmático. El año pasado fue un año muy duro para el Hospital Alejandro Posadas de Aedo, provincia de Buenos Aires. Sí. Es un hospital que sí está bajo la órbita del ex Ministerio de Salud. Y el año pasado hubo un despido de profesionales de todos los servicios. En el caso que nosotros conocemos, se despidieron varios psiquiatras del servicio de psiquiatría y salud mental del hospital. Como producto de eso, 1000 pacientes que estaban en tratamiento psiquiátrico quedaron sin tratamiento de un día para el otro y sin la medicación en la mano. Esto se repite en todos los servicios y las especialidades, en el tratamiento de los infartos cerebrales o miocárdicos, que es lo que vos mencionabas recién, en los tratamientos de alta complejidad quirúrgica. Escuchaba hace pocos días el caso de un joven que tuvo una lesión deportiva en una rodilla y pidió en Florencio Varela, en un importante hospital de esa localidad, un turno para una resonancia magnética de rodilla y se lo dieron para un año más adelante. Entonces, claro, disparate. Para cerrar la idea, yo te querría decir que en las últimas décadas, cualquier país que uno tome como ejemplo de democracia, en Europa, Canadá, Cuba, algunos países europeos, etcétera, todos los casos son sistemas que están fuertemente apoyados en la inversión en salud y en educación. Y cuando decimos educación también decimos universidades, decimos CONICET, decimos investigación científica, además de la educación primaria y secundaria. Entonces, cuando se desinvierte en esas dos áreas, el resultado es el que vos estás describiendo. Es gente sin atención, son prestaciones que no se pueden dar, son larguísimas colas en los hospitales públicos para conseguir un turno varias semanas más adelante, y los que más lo sufren son las personas más necesitadas. Bueno, yo te agradezco muchísimo, la verdad que el tema es muy interesante, seguramente en algún momento te volveremos a llamar con alguna cuestión puntual, porque la verdad que es un tema que da mucha tela para cortar. Te agradezco mucho y la despedida queda a cargo de Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo. Sabemos que estabas como un poco ocupado y nada más que agradecimiento para aclarar esta situación que se está dando en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué edad tenés, Santiago? Tengo 51 años. Ah, bueno, tenés una experiencia. Última línea, por favor. No estamos desde la Asociación de Psiquiatras en contra del cierre de los hospitales monovalentes que nosotros llamamos hospitales de especialidad. Esos hospitales necesitan financiación, necesitan mejoras, necesitan reformularse, pero lo último que necesitan es cerrarse. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo muy grande. Que sigas muy bien. Buen día. Hasta luego, gracias. Así dialogábamos con el presidente de APSA. 8:30 en toda la República Argentina.